Hay mucha discusión sobre el tema del salario mínimo. Ayer fue uno de los asuntos principales de la conferencia del presidente López Obrador, y es que por primera vez en mucho tiempo no hubo consenso en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y de manera dividida se decidió aumentarlo al 15% cuando el sector empresarial, los representantes del sector empresarial estaban proponiendo que fuese un 10% para no afectar a las empresas tan golpeadas en esta época de pandemia y crisis económica. Vamos a platicar esto con nuestro compañero y amigo José Yuste, columnista del periódico Excelsior. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Hola, buenos días, Pascal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, pues, ¿qué te parece la discusión que se ha dado en torno del aumento al salario mínimo, Pepe? De verdad interesante, Pascal, porque sí hay una buena política, y sí hay que decirlo, por parte del gobierno de López Obrador al tema del salario mínimo. De hecho, no es el primero que lo hace. Tú recordarás que esta política de elevar el salario mínimo, vaya, la que cambió, la que tuvimos por décadas. Por décadas el salario mínimo se mantenía bajo porque era supuestamente inflacionario. Y entonces, para que no aumentara la inflación, pues obviamente mantenías deprimidos los salarios mínimos. Eso cambió, lo empezó a cambiar Miguel Mancera en la Ciudad de México, luego lo tomó como suyo Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray en aquel entonces, pero realmente quien le dio fuerza ya para que aumentara el salario mínimo fue López Obrador. Y así ha sido. El primer año lo aumentaron 16%, el segundo año 20%, que fue precisamente de 2020, y para 2021, pues era la gran incógnita, sí seguirlo aumentando por encima de la inflación, con un monto de independiente de recuperación, pero ¿cuánto? Y ahí fue lo que tú bien dices, los dimes y diretes, si iba a ser el 15 o el 10%, Pascal. Los empresarios siempre dijeron que el 10%, pero desde el principio el presidente dijo va a ser el 15%. Y bueno, pues llamó la atención que en efecto se le pusieron muchas propuestas, muchas pláticas, negociaciones, sobre todo para que fuera el 15%, pero que el gobierno pusiera un poquito de su parte para ayudar a los empresarios. Pero pues no fue posible, y ya tú bien lo decías, ganó obviamente el 15% que se dijo desde el principio, a pesar de pláticas, negociaciones, acercamientos, propuestas, fue el 15 desde el principio. Bueno, pues aquí entramos en la discusión sobre el efecto que esto puede tener en las empresas. El presidente dice que no va a tener un efecto negativo. Las empresas, particularmente las pymes, que es el sector en donde se paga principalmente el salario mínimo, o más bien donde trabajan la mayor parte de los trabajadores que perciben el salario mínimo, pues preocupado por este tema, ¿no, Pepe? Sí, y mira, y hay un dato, porque ayer supimos también por parte del INEGI cómo está creciendo de manera alarmante la economía informal. Todos los incentivos que se están dando van hacia la economía informal. ¿A qué me refiero, Pascal? A que una pequeña empresa realmente, si ya no vas a poder subcontratar, como ya quedó que no vas a poder subcontratar, y antes, por ejemplo, el servicio de limpieza o el servicio de contabilidad, lo subcontratabas y ahora vas a tener que estar dentro de la empresa, pues la verdad es que mejor lo haces de manera informal, por fuera. Si ahora el salario mínimo, si en esta enorme crisis donde, vaya, han muerto 1 millón de empresas, de micros, pequeñas y medianas empresas han muerto, bueno, obviamente no están pudiendo con la crisis y les aumentas un poquito más el salario mínimo y sin ninguna ayuda, sin prácticamente ningún programa de mínima ayuda, entonces obviamente también te van a contratar por fuera. Si realmente sigues manteniendo todo el cobro de impuestos, tampoco sin ninguna ayuda, a pesar de la enorme crisis sanitaria y confinamiento, Uh-huh. sin ayuda para que lo traslades hacia otros meses, bueno, pues obviamente van a empezar también a manejar mucho efectivo y también lo van a hacer todo por fuera. Todos los incentivos, Pascal, para la pequeña empresa que empiecen a hacer realmente parece la economía informal. Ayer el dato que daba a conocer el INEGI era alarmante. Ya prácticamente 56% de los trabajadores en México son informales. Entonces esto nos hace reflexionar en toda esta informalidad, pues es baja calidad de trabajo, no tienes derechos sociales. ¿De qué te sirve que realmente vayas teniendo supuestamente una política de salario mínimo fuerte si realmente ya el grueso de la población está en la informalidad y no la puede disfrutar? Pues sí. ¿Cómo sientes es decir, cuál es la evolución que crees que pueda tener esta política? ¿Crees que impacte también en los salarios más altos de salario mínimo o no tendrá efecto?
No tiene efecto, realmente es independiente. El salario mínimo tiene una buena condición que es por decreto, aquí y en todas partes del mundo. Es el mínimo para que realmente logres precisamente los satisfactores esenciales. Aquí en México ha estado realmente muy atado el salario mínimo, ya de manera independiente de verlo de la economía. Respecto a otros países estamos muy atrás, estamos en los lugares 60, 70, respecto el último, la OCDE, en cuanto a nivel de poder adquisitivo del salario mínimo, y no impacta porque los otros son a través de negociaciones. Tú con el sindicato, con la empresa, realmente negocia con pláticas, se sienta a la mesa, y de esas negociaciones, de resultado, salen pues precisamente los salarios contractuales. Son distintos al salario mínimo. Ahí sí no van a impactar. Más bien lo que sí va a impactar pues es a la pequeña empresa, que realmente tenga asalariados mínimos, y eso sí les va a impactar. Era el momento, Pascal, de ayudarles, de realmente ponerles un poquito más. Decía el empresario, oye, yo pongo el 10%, tu gobierno pone el 5%. Y esta fue la discusión, y la verdad es que lo que estamos viendo, Pascal, es que prácticamente arrollan a los empresarios. No les creen, no confían en ellos, tienen una mentalidad de que todos son como si fueran la gran empresa, y hay muy pequeños que realmente no pueden sobrevivir, y eso es lo que estamos viendo. Pues Pepe, ya veremos estos efectos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Muy amable. Qué amable, Pascal. Muchas gracias. Buen día. Un abrazo. José Yuste, economista, columnista del periódico Excelsior. 8:14 en el tiempo del centro de la República. Hacemos una nueva pausa, es muy breve, y regresamos con más en esta primera emisión. Aquí estará en un momento más Rodrigo Pacheco con lo más relevante de la economía, los negocios y las finanzas. Quédese con nosotros, no le cambie. ¿Cómo para qué?